Nuevamente al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3, donde estamos considerando Efesios, capítulo 1, versículo 3. Nos dice la palabra del Señor, Efesios, capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Que Dios bendiga nuestras vidas con su palabra leída esta noche. Estamos viendo las abundantes riquezas, de la gracia de Dios, y decíamos que estas riquezas, abundantes riquezas, tienen que ver con bendiciones dadas por Dios para nuestras vidas. Y dentro de eso, pues, encontramos ahí en el versículo 4 que Él nos escogió, ¿verdad? En Él antes de la fundación del mundo. Nos escogió a pesar de, ¿verdad? De lo malo que éramos, a pesar de los pecadores que éramos y lo vil. Dice que escogió Dios lo menospreciado, ¿verdad? Lo débil también escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y ese, pues, es muestra y manifestación, pues, del amor de Dios, su misericordia, su gracia y su compasión para cada uno de nosotros. Y estuvimos viendo, hermanos, que qué implicaba esto de haber sido escogidos por Dios. Decíamos, pues, que implica vivir en santidad y pureza, según lo vimos ahí en el verso 4 de Efesios capítulo 1, implica vivir en santidad y pureza. También Colosenses capítulo 3 implica reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas, ¿verdad? Y para eso debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Todo aquello que va contra la voluntad y la santidad, que va contra el carácter de Dios, debemos desecharlo, ¿verdad? Debemos deshacernos de ello. También decíamos, según San Juan, capítulo 15, verso 16, implica una vida fructífera en el Señor. El Señor nos ha puesto, dice, para que llevemos fruto y nuestro fruto permanezca. El fruto en la vida del creyente es muy importante, ¿verdad? Es de vital importancia el fruto en la vida del creyente, pues el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, tenemos que dar fruto, estamos llamados y puestos por el Señor para llevar fruto. También, según San Marcos, capítulo 3, verso 13, lo vamos a leer porque si no lo leímos, en San Marcos, capítulo 3, verso 13, implica una vida de comunión y compañerismo con el Señor. San Marcos, capítulo 3, versículo 13 y 14. Dice San Marcos 3:13, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y verso 15, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces aquí vemos la elección del Señor. Con esa palabra estableció ahí, pues es la misma idea de escoger. Cuando el Señor eligió a los discípulos, ¿verdad? Los 12 discípulos, el Señor los escogió, los estableció y lo hizo con un propósito para que estuviesen con Él. A partir de ese momento, pues, los discípulos iban a permanecer, iban a estar con el Señor. El propósito era que ellos debían aprender del Señor. Ellos debían conocer del Señor. Tenían que escuchar hablar, tenían que escuchar sus enseñanzas y ver cómo el Señor hacía las cosas. Y eso, pues, nos habla a nosotros de estar con el Señor, nos habla de una vida de compañerismo con Él, constante, un compañerismo constante con el Señor. Y Él nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, pues también, amados hermanos, para que estemos con Él. De hecho, el Señor quiere que estemos con Él, es su anhelo, es su deseo, y vamos a estar con Él en la eternidad. Quiero que donde yo estoy, ellos también estén. Ese Dios quiere que estemos con Él. Quiere ese compañerismo especial, esa comunión especial que debe haber
de nosotros para con el Señor. El Señor quiere estar con nosotros. La cuestión es que nosotros no queremos estar con el Señor muchas veces, ¿verdad? Ese es el problema. De parte del Señor está la disponibilidad siempre, pero la disponibilidad falta de parte nuestra. Y esas son las áreas en las cuales nosotros debemos mejorar y pedir al Señor que nos ayude, ¿verdad? Porque a veces puede hacer de que interrumpamos nuestra comunión con el Señor o de que haya cosas más, porque demos importancia a otras cosas que en lugar de estar con el Señor siempre. El Señor quiere que nosotros estemos con Él. Entonces implica una vida de comunión y compañerismo. Ahora bien, hermanos, decíamos pues que vamos a ver algo que, puesto que en cuanto a esa escogencia, ¿verdad? La escogencia que habla aquí la palabra del Señor, hay muchas personas que han, por decirlo así, mal interpretado, o personas que entienden mal esto de la escogencia del Señor, porque por ahí hay personas pues que explican y dicen y enseñan de que en cuanto a la salvación, ya Dios ya tiene a sus escogidos. Dios ya ha escogido a quienes van a ser salvos. Y si usted habla con personas, pues usted puede ver y se puede dar cuenta de que muchas personas tienen esta idea realmente. Cuando usted evangeliza a alguien y si usted le pregunta y usted quiere ir al cielo, o si usted le pregunta a alguien, ¿usted está seguro de ir al cielo? Bueno, dicen ellos, no, eso nadie lo sabe, eso lo vamos a saber hasta en aquel día. Eso lo vamos a saber hasta en aquel día, porque ya Dios tiene establecido, Dios tiene escogido ya a quienes van a ser salvos y quienes no. Y muchas personas utilizan esto como una excusa para no venir al Señor, ¿verdad? Esto lo hacen ellos a manera de exhibirse de responsabilidad, como diciendo, bueno, si al fin y al cabo yo me condeno, no va a ser culpa mía, ¿verdad? Si yo me condeno es porque yo no estaba entre los escogidos, es porque yo no estaba entre los elegidos, es porque Dios no me eligió, Dios no me escogió a mí para ser salvo, ¿verdad? Y incluso personas dentro de la iglesia misma con una incertidumbre, aún están en la iglesia con una desesperanza, con una falta de certeza en cuanto a su convicción de salvación, tampoco lo pueden asegurar, porque aunque están dentro de la iglesia, todavía no están seguros realmente si están dentro de los escogidos o dentro de los elegidos de Dios. Entonces, hermanos, Dios ha escogido, eso es, Dios ha escogido y Dios ha predeterminado, según lo dice más adelante en el versículo 5, ¿verdad? Que tiene que ver en cuanto a la otra bendición que vamos a ver ahí, en cuanto a la adopción en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, habiéndonos predestinado. Entonces, Dios ha escogido, Dios ha predestinado. Ahora bien, hermanos, Dios ha escogido, Dios ha predestinado, pero no a un determinado grupo de personas, o no a un cierto número de personas. ¿Por qué? Porque entonces tenemos que irnos al centro, a la Biblia, al pasaje central del Evangelio en San Juan 3:16. ¿Verdad? San Juan 3:16, que lo conocemos muy bien, dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Al mundo. Si Dios ha escogido, si Dios ha determinado quiénes van a ser salvos, pues ese versículo bien hubiese sido cambiado, porque de tal manera amó Dios a sus escogidos, ¿verdad? No porque de tal manera amó Dios a sus elegidos, no, pero dice porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando habla mundo, habla de su totalidad, las personas dentro de él, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, otra vez, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y continúa en el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito
Hijo de Dios. Entonces Dios habla del mundo, Dios habla al mundo y habla de todo aquel que cree, y cuando habla de todo, eso significa que no hay una tan sola persona que se quede por fuera, ¿verdad?, del llamado o de la invitación dada por Dios a la salvación, porque también ellos relacionan siempre esa escogencia y esa predestinación a la salvación. Pero es importante, hermanos, que nosotros podamos considerar, ¿verdad? Y es cierto, Dios ha escogido, Dios ha elegido, pero no a un determinado grupo de personas. ¿Quiénes son estos escogidos? ¿Quiénes son estos que han sido predeterminados? ¿O quiénes son estos que vienen a formar parte de estos escogidos? Bueno, pues volvamos a San Juan 3:16, todo aquel que cree. Todo aquel que cree. Cuando vamos a Tito capítulo 1 y verso 1, Tito capítulo 1, verso 1 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Conforme a la fe de los escogidos de Dios. Y habla aquí de los escogidos de Dios, pero estos escogidos de Dios son escogidos que tuvieron fe, es decir, creyeron. Porque fe es creer con certeza, y fe es creer también con convicción. Creyeron, y de hecho, si usted registra el Nuevo Testamento, también esta palabra, expresión escogidos, es un calificativo dado por Dios a aquellos que han depositado su fe en Él, y usted va a encontrar varias veces esta expresión escogido. Es como una forma de llamar a aquellos que han depositado su fe en el Señor Jesucristo. Es una forma de llamarlos. Si usted va a San Mateo capítulo 24, lo va a encontrar ahí varias veces esta expresión escogido, haciendo siempre referencia, ¿verdad?, a los que han confiado en Cristo Jesús. Mire, San Mateo capítulo 24, verso 22, hablando acerca de las señales antes del fin de los tiempos. Dice San Mateo 24:22: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Nadie sería salvo, Señor. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Verso 24, versículo 24: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Otra vez, ahí está la vez. Si engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Si vemos también el verso 30 y 31, dice siempre San Mateo capítulo 24, versos 30 y 31, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Escogidos. Entonces, ese es un vocabulario que lo encontramos en el Nuevo Testamento, y si usted lee las cartas del apóstol Pablo, también va a encontrar en reiteradas ocasiones de que se dirige a los creyentes y le llama así escogidos, ¿verdad? Los escogidos. Por ejemplo, en San Lucas capítulo 18 también, versículo 7, en cuanto a la parábola que el Señor Jesús estaba contando de la viuda y el juez injusto, dice San Lucas capítulo 18, verso 7:
¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ahí está, fe. Es que tiene que ver la fe, tiene que ver con creer. Y esos escogidos son personas que han tenido fe, que han creído en el Señor Jesucristo. Entonces, todo aquel que cree en ese Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna, conforme a la fe de los escogidos, dice Pablo. Y aquí el Señor pregunta, pues cuando el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, realmente habrá personas que crean en Él, habrá personas que depositen su confianza en Él. Entonces, los escogidos son todo aquel que cree. Estimado amigo, de modo que si usted cree en el Señor Jesucristo, usted viene a formar parte de estos escogidos. Pero no es que hasta aquel día se va a saber. No es que el Señor, únicamente el Señor sabe. ¿Que el Señor sabe quiénes van a ser salvos y quiénes no? Por supuesto. Por supuesto. Él es todo conocimiento. Él conoce las cosas antes de que suceda. Él conoce el pasado, el presente, el futuro. Él sabe quiénes van a ser salvos y Él sabe quiénes no van a ser salvos. Sabe quiénes van a creer y sabe quiénes no van a creer. Porque les decía, hermanos, y les mencionaba la vez pasada que hay dos corrientes, mejor dicho, vamos a llamarlo así, dos corrientes o ideas o ideologías, ¿verdad?, que han dividido al cristianismo en cuanto a esto. Uno de ellos es el calvinismo, de Juan Calvino. Gran parte de ellos sostienen lo que es la predestinación, o mejor dicho, la doble predestinación. Doble predestinación. ¿Qué significa esto, amados hermanos? Bueno, la doble predestinación significa que en su soberanía Dios ha predestinado a un grupo para salvación y a otro grupo para condenación. Dentro de esta idea de la doble predestinación, pues sabemos que rechazan lo que es el libre albedrío. Rechazan lo que es el libre albedrío. Dicen, no hay libre albedrío. Aquellos que se salvan, o fue porque Dios así lo destinó, fue porque Dios los escogió y fue porque Dios los predestinó desde antes de la fundación del mundo para que se salvaran. Del mismo modo, los que se condenan es porque así Dios los destinó también. Dios los destinó para que pues se condenaran, y estos que están destinados para condenación, no hay nada que puedan hacer para cambiar su destino. Es la idea, es la ideología de la doble predestinación. Un grupo de personas destinados o escogidos para salvación y otro grupo de la humanidad destinados o escogidos para la condenación. Y el otro grupo o la otra ideología es el arminianismo, de un teólogo holandés llamado Jacobo Arminio. Jacobo Arminio, que vivió entre los años 1560 y 1609, según el arminianismo, sostiene la predestinación basado en el conocimiento previo que Dios tiene de la decisión que cada individuo tomará acerca de Cristo. Sostiene también el libre albedrío sin dejar a un lado la soberanía de Dios, reconociendo que todo el proceso en la salvación es exclusivamente de Dios y no del hombre. Y por eso es que esas dos ideas chocan entre sí, porque el calvinismo dice la soberanía de Dios. Si el hombre tiene que decidir, eso significa que el hombre colabora con la salvación. Si el hecho de que yo tengo que decidir por mí si aceptar o no creer a Cristo, eso significa que mi destino está en mis manos y no en Dios. Entonces, dicen ellos, se hace a un lado la soberanía de Dios.
Dios es soberano y no necesita de que nosotros colaboremos o ayudemos con Él. Por eso rechazan el libre albedrío. Si la persona, si la persona tiene que decidir, eso indica entonces que está colaborando o está poniendo su granito de arena, por decirlo así, en cuanto a la salvación. Y el arminianismo, pues ellos sostienen lo que es el libre albedrío, es decir, la libertad de las personas. El llamado está, la invitación está, pero la persona decide si creer o no creer. Es lo que dicen ellos. Sostienen el libre albedrío sin dejar a un lado la soberanía de Dios. Sí, hermanos, pues nosotros, en cuanto a la soberanía de Dios, sabemos, hermanos, que nosotros, en cuanto a la salvación, no hay nada, ningún mérito. Sabemos y entendemos, pues, que en cuanto a la salvación, todo está en la soberanía de Dios, que Él lo planeó todo, que Él lo diseñó todo, ¿verdad? Y que Él llevó a cabo por medio de Jesucristo, y todo eso lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Por eso habla de predestinación desde antes de la fundación del mundo, el diseño que Dios realizó para otorgar salvación. Nosotros sabemos que es exclusivamente de Dios y que nosotros sabemos que no hay ningún mérito nuestro en cuanto a la salvación. Es decir, que hemos colaborado con Dios para la salvación, somos conscientes de que no. Es más, somos conscientes de que no la merecemos, ¿verdad? Somos conscientes de que somos indignos y que si Él nos ha salvado es por su gracia, Él nos ha salvado es por su misericordia, y lo que nosotros tenemos que hacer es creer. Es creer. Eso es lo que el Señor demanda. Eso es lo que el Señor demanda. Todo aquel que cree, ¿verdad? El que, de cierto digo, que el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna. Y así muchos versos de las Sagradas Escrituras que nos hablan que lo que nosotros tenemos que hacer es creer. Creer en el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, pues, pero esto de la doble predestinación, pues ya dicen que hay un grupo ya destinado por Dios, que en su soberanía Dios los ha elegido para que sean salvos, y también ha elegido un grupo para que sea condenado. ¿Dónde se apoyan ellos? ¿Dónde se basan? Bueno, Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, verso 6. Y leemos hasta el verso 24, porque hay varias cosas ahí que es importante poder verlas o analizarlas. Dice Romanos 9, 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre,
¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro el que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Entonces, hermanos, aquí vemos varios, por decirlo así, varios eventos o varios casos, ¿verdad?, para que pueden ser, que suelen ser utilizados muchas veces como enseñanza o como prueba acerca de la enseñanza de la elección o la doble predestinación, de que Dios haya escogido a unos y que Dios haya desechado a otros, ¿verdad?, en cuanto a la salvación. Pero realmente analizando, hermanos, este capítulo 9, podemos ver que el apóstol Pablo se está dirigiendo específicamente en este capítulo 9 a los judíos, los israelitas. Porque ¿qué es el problema? ¿Qué es lo que pasaban? Ellos, la promesa que ellos tenían de parte de Dios, ellos pensaban que les correspondía la promesa por legitimidad. Por legitimidad, ellos se consideraban, y solamente ellos, los descendientes de Abraham. Entonces ellos pensaban o creían de que la promesa les correspondía a ellos por derecho, por ser descendientes de Abraham. Y pues era el problema constante en el Nuevo Testamento de que el Evangelio, la palabra de Dios, se compartiera con los gentiles, porque decían ellos, bueno, los gentiles no tienen parte aquí, no tienen nada aquí, no tienen nada que ver con la promesa. Y por eso que al final del versículo 24 el apóstol Pablo dice, pues, a los llamados, no solamente los judíos, sino también de los gentiles. Y eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo, tratar de entender, ¿verdad?, a los judíos, que el llamado de ellos no es por derecho, sino que Dios lo quiso así, Dios lo eligió, porque dice en el versículo 7, bueno, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y ya en el versículo 10 y 11, pues él habla acerca de la promesa dada a Rebeca, y habla también de Jacob y Esaú. Es como que si les estuviera diciendo, bueno, si ustedes creen que la promesa que Dios ha dado es por derecho o por descendencia, tienen que considerar pues a Ismael, ¿verdad? Pues Ismael es descendiente de Abraham, entonces él también debería estar ahí, pero no. Y bueno, podían decir ellos, bueno, pero Ismael es hijo de la esclava. Bueno, entonces, si Ismael es hijo de la esclava, entonces también tienen el caso de Jacob y de Esaú. Y ustedes recuerdan, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Entonces es lo que el apóstol Pablo está tratando, lo que está enseñando aquí en ese capítulo de Romanos. Pero bueno, esos casos son tomados muchas veces para enseñar lo que es la doble predestinación. Y el primer caso que vemos ahí, hermanos, es el caso pues de Jacob y Esaú, precisamente. Y es que en efecto, al verlo así, a simple vista, al verlo, nos está diciendo, bueno, entonces es cierto porque, es más, Dios escogió a Esaú, Dios amó a Jacob, y es más, dice Dios, lo hizo desde antes de que ellos nacieran. No habían hecho, dice, ni bien ni mal. Y si ellos no hicieron ni bien ni mal, y Dios dice que amó a Jacob y aborreció a Esaú sin siquiera que estos hubiesen nacido, entonces es cierto, Dios los elige. Dios elige a quienes amar, Dios elige a quienes salvar, y Dios elige a quienes rechazar, Dios elige a quienes desechar. Pero realmente, hermanos, bueno, esto sucede, o el problema de eso, hermanos, es si nosotros confundimos
los versos 12 y 13. Hay una gran diferencia ahí en esos versos 12 y 13 en relación a lo que el apóstol Pablo está hablando acerca de Jacob y Esaú. Por ejemplo, en el verso 12 se le dijo, el mayor servirá al menor. Y esto lo dijo según el verso 10, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Entonces, el mayor servirá al menor. ¿Lo dijo cuándo? ¿Cuándo lo dijo Dios? Bueno, se lo dijo a Rebeca y ni siquiera cuando ellos aún no habían nacido. Cuando ellos aún no habían hecho ni bien ni mal. Pero aquí, hermanos, está hablando de una posición terrenal. El mayor servirá al menor. Está hablando de una posición terrenal, tanto de Jacob como de Esaú. Ahora, el versículo 13, hermanos, cuya referencia la encontramos en Malaquías, y vayamos a Malaquías capítulo 12, verso 3. Malaquías 1, entonces 1. Ahí está la referencia de esas palabras dichas en relación a Esaú. Malaquías capítulo 1, verso 2 dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Entonces aquí está la referencia de estas palabras que el apóstol Pablo está hablando aquí en el versículo 13 del capítulo 9, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Entonces, el mayor servirá al menor fue dicho antes de que ellos nacieran. No fue dicho antes de la creación o antes de la fundación, como si habla de los creyentes. Y esta expresión, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí, hermanos, eso fue dicho mucho después. O sea que hay un lapso de tiempo entre el versículo 12 y el versículo 13, si podemos verlo así de esa manera. Hay un lapso de tiempo. El mayor servirá al menor. Hay un lapso de tiempo en la expresión a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Entonces, hermanos, esto fue dicho por Dios a través del profeta Malaquías aproximadamente unos 1400 años después de que Jacob y Esaú vivieran. O sea, cuando tanto la vida de ellos y la de sus descendientes se había mostrado. O sea, ya Dios conoció, vio la conducta, la vida de Esaú y la vida de sus descendientes. Fue dicho mucho tiempo después, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Ahora, hermanos, cuando vamos a Hebreos capítulo 12, verso 16, ahí encontramos y nos describe cuál fue la conducta de Esaú. De Hebreos 12, dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Entonces vemos, hay razón entonces para que Dios diga que amó a Jacob y aborreció a Esaú. ¿Por qué Dios amó a Jacob y por qué Dios aborreció a Esaú? Bueno, aborreció a Esaú por eso. Aquí nos describe cómo era Esaú. Aquí nos describe la vida de Esaú y de su descendencia. No sea que haya algún fornicario. Un fornicario. Esaú era un fornicario. Además, su fornicario era un profano.
Alguien que tenía en poco las cosas espirituales o alguien que tenía en poco a Dios, ya que dice, por una sola comida vendió su primogenitura. Por una sola comida vendió su primogenitura. Entonces es la razón por la cual dice Dios, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Pero ve que amó a Jacob y desde el tiempo lo eligió, y que aborreció a Jacob y que desde antes del tiempo también Dios decidió aborrecer a Jacob. No, amó a Jacob, pero aborreció a Esaú precisamente por él. Que era un fornicario, que era un profano y porque era alguien que tenía en poco las cosas espirituales. Entonces vamos entendiendo, vamos viendo. Entonces, pero la persona con esta ideología dice, mira, aquí está clarito, ni habían nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, y ya Dios había amado a Jacob y ya Dios había aborrecido a Esaú. Entonces está claro, unos para salvación y otros para condenación. No, hay un lapso de tiempo, entre el versículo 12 y el versículo 13. El versículo 12 Dios lo dijo antes de que ellos nacieran, se lo dijo a su madre, y en el versículo 13 pues lo dijo mucho tiempo después a través del profeta Malaquías. Y después vamos a ir viendo los otros casos ahí que son utilizados para dar esta enseñanza. Que Dios nos bendiga por medio de su palabra.